Hola mundo, yo soy Angarlo, bienvenidos a mi podcast y canal de YouTube. Aquí vas a poder aprender mejor que en ningún otro lado temas de cripto, blockchain, Web3, NFTs y el metaverso. El día de hoy analizaremos a Ethereum a detalle. Bienvenidos. Bueno, nuevamente gracias por acompañarme a un nuevo episodio de este proyecto. Este es el episodio número 23. Ya llevamos un muy buen recorrido de explicar la tesis de Bitcoin, de Ethereum, platicar de temas de NFTs y metaverso. El episodio pasado exploramos y analizamos a Bitcoin a detalle. El día de hoy haremos lo mismo, pero ahora con la criptomoneda de Ethereum. Ya lo hemos platicado en el pasado. Ethereum es una criptomoneda de gran relevancia, soporta smart contracts, tiene descentralización de igual manera que Bitcoin, tiene una moneda que corre en ella que se llama ETH, pero a diferencia de Bitcoin, Ethereum tuvo un gran cambio en 2022 en donde cambió su mecanismo de consenso de Proof of Work, que es como opera Bitcoin, que es a punta de capacidad de cómputo, diferentes intentos y tratar de resolver un algoritmo criptográfico, a ahora validadores que tienen 32 Ethers at stake o staked, que básicamente significa que están congelados y ellos son los que están validando esta red, de lo cual le hace a Ethereum una moneda con ciertas propiedades o propiedades diferentes a Bitcoin que analizaremos el día de hoy y que espero sean de valor para ti. Antes de pasarnos a la computadora, te pido tu like, tu subscribe, porque eso ayuda a que este proyecto crezca y que llegue a la gente que tiene que llegar. Entonces, sin más rodeos, pasemos a la computadora y analicemos esta criptomoneda Ethereum. Bueno, ya aquí en la computadora comenzaremos con CoinMarketCap, que es la herramienta con la que comenzamos a explorar Bitcoin la semana pasada o en el episodio pasado. Aquí es donde partimos. Como pueden ver, Bitcoin ha tenido un rally importante en las últimas semanas, pero vayámonos a la página inicial de CoinMarketCap y vayámonos a esta criptomoneda de Ethereum, que típicamente estará en el número 2, o por lo menos así lo ha estado desde que surgió prácticamente. ¿Por qué? Por su capitalización de mercado, que ahora mismo es de 227 billones de dólares, o en términos hispanos, latinos, 228,030 millones de dólares. Entonces, hagamos un clic aquí. Y ahora mismo, pues igual que en el episodio anterior, te platico cómo en esta página de CoinMarketCap, del lado derecho, si bien hay un feed de algunas noticias o posts que ponen en Twitter y demás redes sociales, lo interesante está en las primeras dos columnas, en donde en esta sección de acá, en la columna inicial, tiene las propiedades generales de la criptomoneda que abordaremos en un momento más. Y aquí pues está un poco la gráfica de cómo se ha comportado, al igual que Bitcoin o cualquier otra criptomoneda que tú estés analizando. Aquí es donde tú puedes ver diferentes horizontes. Podemos ver al día de hoy cómo Ethereum comenzó en $1,874, está en 1,897, que en términos prácticos es que tuvo o ha tenido un movimiento lateral. Pero veamos cómo se comportaba en los últimos 7 días. Ha tenido un alza de 9% en los últimos 7 días. En el último mes ha sido de un 4.9%, considerando estas bajadas. Pero, pues, como siempre, yo te recomiendo ver la vista total de largo plazo. Aquí, al dar clic a esa vista, puedes ver cómo esta criptomoneda más o menos comienza en 2016. Comienza valiendo centavos, dólares, un par de dólares. Y por ahí en 2017 empieza a tener su primer rally, su primer boom. Esto va muy asociado con los ICOs y la creación de smart contracts que de pronto empiezan a crear otros instrumentos, otras criptomonedas que ya hemos empezado a platicar y platicaremos más en este podcast. Y en 2021 también, con un gran rally que tuvo, pues yo creo que también de la mano de los NFTs, del furor del el mercado bullish y alcista de cripto. Y bueno, como todos los mercados, ha tenido una caída importante desde 2022 y una recuperación gradual este año. Ahora, más allá de volverte a platicar cómo interpretar esta gráfica, cómo te puedes meter aquí a la vista de TradingView y ver más detalle y demás, eso lo hemos platicado en varios episodios. No creo que sea de mucho valor repetirlo cada que analizamos una criptomoneda, pero lo que sí tiene mucho valor es ver esta sección de aquí. Entonces, a ver, ahora mismo Ethereum, el Ether, vale $1,896,
Pero veamos un poco las propiedades que tiene y cómo se comparan con las de Bitcoin. A ver, capitalización de mercado, como lo mencionamos, son 228 billones de dólares, lo cual la hace la segunda criptomoneda más valiosa en circulación al día de hoy, después de Bitcoin, que tiene cerca de $500 millones en capitalización de mercado. El volumen que se ha intercambiado en las últimas 24 horas son de 7 billones de dólares, que representan básicamente el 3% de esa capitalización total. Intercambió manos en las últimas 24 horas. Ahora, ¿recuerdas cómo Bitcoin tiene un tope de 21 millones de Bitcoins a los cuales nunca se va a poder llegar sino hasta el año 2140? Bueno, eso es parte de las propiedades de esa criptomoneda. Ethereum no tiene un tope. Si te fijas aquí, el maximum supply, el tope máximo de lo que va a existir, es infinito. ¿Por qué? Porque Ethereum, como funciona, es de que ya hay cierto Ether en circulación y cada vez se produce menos Ether, o más bien, hasta el año pasado se producía Ether para recompensar a los miners que estaban validando la red de Ethereum. Eso se acabó y ahora lo que ocurre es de que la recompensa básicamente es a los validadores y es una pequeña comisión que tienen, es un rendimiento que tienen sobre ese Ether congelado, y eso hace que sí exista una emisión de Ether continua, pero también lo que existe es una quema de combustible continua en la que cada que se transacciona con la red de Ethereum se está quemando Ether. Eso lo vamos a analizar aquí. Entonces, a ver, el supply actual en circulación, es decir, la cantidad de Ether en circulación al día de hoy, es cerca de 120 millones de Ethers. ¿Ok? Si lo ves aquí en la totalidad de supply también son los mismos 120 millones. Es decir, todo el Ether que existe creado al día de hoy está disponible para que sea congelado, que sea utilizado, que sea guardado, y poco a poco, cada día, se están dando un rendimiento más y ese supply y esa totalidad crece. Entonces ahí está reflejado. Ahora, aquí está ya la capitalización de mercado que habíamos platicado. Algo interesante aquí es que, de nuevo, tú puedes ver el portal de Ethereum desde este portal, y esta vez sí me gustaría meterme aquí, porque aquí, a diferencia del portal de Bitcoin, que sí tiene muchos recursos, tiene mucha información, el white paper, este white paper de Vitalik Buterin, de hecho no le di clic, lo voy a hacer acá nuevamente para irme más directo. Aquí le tengo que dar clic por acá. Si te fijas, es un white paper que habla de Bitcoin, habla de descentralización, habla de un sistema diferente de estados, habla de mining, habla de Merkle Trees, habla ya del concepto de Ethereum, de aplicaciones, de tokens. Es un white paper muy amplio y bueno, es lo que comienza todo este tema de la revolución de Ethereum y esta pues de comunidad y esta blockchain que está en operación. Pero bueno, más allá de que te invite a que tú veas este white paper, lo voy a cerrar acá, en el portal de ethereum.org también hay ciertas secciones de aprendizaje en donde tú puedes ver, más allá de lo que yo te platique, puedes ver la historia de Ethereum, puedes ver el white paper, puedes ver el glosario, puedes ver governance y demás. Y por ejemplo, puedes ver el roadmap de Ethereum, que a diferencia de Bitcoin, que el roadmap, o más bien no hay un roadmap, sino que es una comunidad descentralizada y hay propuestas y hay mejoras, y el espíritu de Bitcoin es que simple y sencillamente sea una red muy segura, que almacena valor, que nada más transacciona Bitcoin. Bueno, Ethereum no. Ethereum es mucho más compleja, tiene mucho más casos de uso y tiene pues una visión y una comunidad que impulsa para que Ethereum se vuelva más escalable y más barata de utilizar y pues robusta al final de cuentas. Creo que en el pasado, vamos a ver si, miren, aquí están the merge, the search, the scourge, the verge, the purge and the splurge. Los 6 o 7 pues parecen palabras raras y que parecen un juego, pero cada una de estas representa un diferente hito en el roadmap de Ethereum y diferentes iniciativas, diferentes cosas que permiten luego que Ethereum evolucione. Por ejemplo, el merge es el que ya sucedió.
el año pasado y fue este cambio de cambiarse de Proof of Work a Proof of Stake. ¿Qué sigue? El Search, que son actualizaciones para escalabilidad, haciendo rollups y haciendo sharding. Y de ahí van otros más adelante, que de nuevo los podemos platicar en otros episodios, pero ahora es continuar analizando esta criptomoneda. Entonces, te invito a que veas el portal de ethereum.org, te invito a que veas aquí esta fuente de información de CoinMarketCap, que es muy interesante también. Más allá del el precio, puedes ver características de la criptomoneda, puedes ver algunas noticias que incluso aquí por abajo te saldrán, y tienes links a las páginas correctas para ir al portal y a otros sitios fidedignos de información. Entonces, bueno, así está esta foto hasta ahora. No abrí Dune.com, pero lo voy a hacer por acá. Aquí está este de aquí. Como ya lo hemos platicado, Dune es una página en la que los diferentes usuarios consolidan diferentes reportes. Y aquí, en este reporte, lo que puedes ver es un poco las características de staking. Esta propiedad que tiene Ethereum, en donde tú puedes decidir que el Ether que tú tienes, en vez de solamente guardarlo, en vez de ponerlo a transaccionar, tú lo puedes hacer candidato, si tienes suficiente Ether, a que sea Ether congelado, que está validando la red de Ethereum, y a cambio de eso se te da un rendimiento de Ether. Entonces, a ver, eso significa que sin entrar mucho detalle en este portal y en cada uno de estos elementos, lo que quiero que veas aquí es de que hay un ratio o una proporción de 19.34% al día de hoy, que si lo vemos aquí en esta gráfica, es más o menos esta parte naranja, en la que de todo el Ether que está en circulación, más o menos el 20% está destinado a certificar la red de Ethereum. Ahora, hasta abril de este año, 2023, no estaba disponible todavía la extracción de Ether congelado dando rendimiento, y eso la verdad tenía nervioso a muchas personas, y la gran preocupación o la gran incógnita era qué va a pasar cuando finalmente se actualice la red de Ethereum y se le permita a la gente extraer el Ether que tiene ahí congelado dando rendimiento. ¿Qué tantas de esas personas lo extraerán? Y si extraen de más, ¿qué tanto puede hacer de la red de Ethereum algo más centralizado o algo más sujeto a un ataque pues de algún actor maligno? Entonces aquí está esa historia. Fíjate cómo hasta mediados de abril de este año no había ninguna línea gris en esta gráfica. Lo voy a tratar de hacer un poco más grande, nada más para que se vea. A ver, aquí está. Y las líneas grises representan estas extracciones o este withdrawal de Ethereum que estaba en stake, que estaba congelado. Entonces, ¿qué sucede? Hay una actualización en la red de Ethereum. Empiezan a decir, ya, ahora sí, permitimos extracciones. ¿Y qué ha sucedido? Pues ahora que ya está más robusto y que puedes meter y sacar tu Ether y poder tener un rendimiento o no de tu Ether, fíjate cómo sí ha habido una gran cantidad de salidas, pero también ha habido una gran cantidad de entradas de nuevas personas congelando Ether. Entonces, el balance de todo esto, el balance neto, fíjate cómo al principio de abril sí hubieron días en el que hubo menos validadores de Ether, menos personas que estuvieron validando la red de Ether, pero desde abril, finales de abril hasta ahora, el balance ha sido positivo diariamente, en el que hay más dólares depositados en la red de Ethereum, haciéndola más robusta y haciendo más staking y teniendo estas recompensas, versus gente sacando su Ether de la red de Ethereum. Entonces, esto valida un poco la tesis de Ethereum, de cómo sí es posible tener una criptomoneda un poco más amigable para el medio ambiente, con un esquema diferente a Proof of Work, pero también tiene sus críticas de, oye, pues, ¿quiénes son estos validadores? Son personas que tienen 32 Ethers, son personas que tienen ya cierto poder, cierto control, cierto dominio económico, y eso vuelve riesgoso también ciertos nodos de poder en esta red de Ethereum. Y pues también por ello la crítica de ciertos ¿cómo se dice?
son Bitcoin maxis, son maximalistas de Bitcoin, que al final lo único que creen es de que Bitcoin es la única solución para todo, lo más descentralizado, proof of work y nada más. Tienen ciertas razones válidas para ello, pero bueno, hasta ahora Ethereum se ha comportado bastante bien. Ya lleva prácticamente pues unos 10 meses operando así en Proof of Stake. Te diría el 99% de las criptomonedas que tú ves en circulación ya operan en esta modalidad de Proof of Stake. Entonces es cuestionable todo este tema de qué tan descentralizado o qué tan riesgoso puede ser. Ya lo veremos conforme pasan los años. Y conforme hay más regulación, más controles, veamos si eso tiene un impacto o no en un mecanismo de consenso versus otro. Pero bueno, antes de cerrar con este tema de staking y de Ethereum, nos vamos a pasar a la última página, que esta no la he mostrado, pero es bien interesante y te recomiendo que la pongas en tus bookmarks, que es Ultrasound Money. Es más, antes de ponerme ahí, ya te la dije, pero la otra página que te iba a recomendar es Etherscan. Ya lo platicamos, es un blockchain explorer, pero lo que me gusta de Etherscan es de que sí te da algo de información aquí de Ether, pero también te dice el gas y el precio del gas en tiempo real, cómo está ahora mismo, cómo ha estado históricamente. Entonces, si has prestado atención, Ethereum, cuando tú transaccionas en Ethereum, necesitas consumir Ethereum y eso es el gas. Entonces, el gas varía dependiendo de la congestión de la red de Ethereum. Varía dependiendo del tipo de transacción que tú estás ejecutando. Por ejemplo, aquí, por eso te dicen ciertos promedios y te dicen promedios dependiendo de una venta en un mercado Web3, de NFTs, un intercambio en una plataforma descentralizada de intercambio de tokens, una transferencia de un stablecoin. ¿Cuánto sería el promedio por cada una de ellas? Entonces en etherscan.io o .io, como lo quieras llamar, es donde está esta información. Y ahora sí, pasémonos a mi favorita, que es esta, ultrasound.money. Aquí está la página nuevamente, ultrasound.money. Y en esta página puedes ver un poco cómo se ha comportado Ethereum en los últimos 7 días o en un horizonte más amplio. Y la manera que te lo presentan no es nada más en precio, sino en emisión, en supply, en cuánto hay en circulación. Entonces fíjate cómo aquí en el horizonte de 7 días puedes ver cómo hay un incremento neto de 1000 Ethers que se han producido y que hay más de 1000 Ethers versus hace 7 días. Y eso está más o menos aquí. Pero también puedes ver cómo ese neto de 1000 es el resultado de 13,000 que se emitieron y 12,800 que se quemaron. Y aquí está donde te platicaba hace rato que hay un balance de la emisión versus el consumo de Ethereum. Ahora, más o menos la secuencia de cómo ocurrió esto es de que primero se habilitó en Ethereum la quema de Ethereum cuando tú lo ejecutas o ejecutas acciones en los smart contracts de Ethereum. Y hasta el año pasado se ejecutó el merge, que es eliminar el mining de Ethereum y solamente emitir nuevo Ether para estas personas que están con su Ether staked, congelado. Entonces, fíjate, si empezamos a ampliar el horizonte, hace 30 días, oye, pues resulta que cuando vimos la foto de 7 días, sí hay un poquito más de Ether esta semana, pero los últimos 30 días se han quemado 17,000 Ethers. ¿Por qué? Porque esto es resultado de que 75,900 Ethers se han quemado en transacciones y en uso de la red de Ethereum versus 58,600 que se han emitido para recompensar a estos nodos validadores de Ethereum. Entonces fíjate cómo se empieza a ver ahora sí como el 0.17% de todo el Ethereum que está en circulación. Si anualizas esto, pareciera que está bajando en un 0.17 anual. Pero extendamos este horizonte. Y ahora fíjate, si lo pongo desde el merge, que fue en noviembre del año pasado, fíjate el efecto que ha tenido el merge en la red de Ethereum. No en la red, en el supply, en la emisión, en cuánto Ether hay en circulación. Desde que se inició el merge hasta ahora, ha bajado un 0.3% la totalidad de Ethers en circulación. Y aquí está la parte
que más me gusta de esta página, que es simular qué hubiera pasado si Ethereum hubiera continuado en Proof of Work. Es decir, si hubiera hecho lo mismo que hace Bitcoin, que es operar a punta de mining. Vamos a darle clic. Y fíjate, si Ethereum hubiera seguido en Proof of Work, habría 3% más Ether en circulación. Es decir, en Proof of Work se hubieran creado casi 3 millones de nuevo Ether que estaría en circulación y sería más o menos 3% más en circulación. ¿Qué ha ocurrido desde el merge? Bueno, que Ethereum se ha vuelto deflacionario. Si bien Ethereum siempre hay nuevo Ethereum creado que va a esta validación de la red, también siempre hay Ethereum que se está quemando para que esta red pueda ejecutar transacciones, y ese neto, esa suma y esa resta, lo que está ocurriendo ahora es de que la resta es más que la suma y está haciendo que haya menos Ether en circulación. ¿Cuál es el efecto de más escasez? ¿Cuál es el efecto de que haya menos Ether? Probablemente de que el precio consolide más valor en menos supply o menos circulación de Ether. En pocas palabras, que el precio suba. No sabemos. Hasta ahora lo que sí sabemos es de que el supply en circulación, la emisión y la cantidad de Ether en circulación en total ha ido a la baja. Y esta línea es más o menos la línea naranja. Es cómo se comporta Bitcoin. Bitcoin, a diferencia de Ethereum, no está con una política volátil de recompensa. Se sabe que la recompensa siempre es la misma para el nodo que encuentra un nuevo bloque que certifica la red de Bitcoin, y ese nodo recibe 6 Bitcoins o 6.5 Bitcoins de recompensa, y es lo mismo para cualquier nodo y es la misma. Lo único que cambia es de que cada 4 años hay un halving que hace que esa recompensa se parta a la mitad, y el año entrante hará de la recompensa creo que 3 Bitcoins y fracción. Bueno, aquí en Bitcoin esa política hace que Bitcoin tenga un crecimiento de emisión de 1.7 al año. Este porcentaje el año entrante que ocurra el halving de Bitcoin se reducirá también en una proporción menor. Esperaría que sea pues la mitad. ¿Y qué más? Pues bueno, esto tiene que ver igual si le quito el supply, la simulación de Proof of Work. Aquí puedes ver cómo desde el merge hay 0.3 menos Ether en circulación, como hay 1 millón, porque estos son miles, 1 millón de Ethers que se están quemando por año, y como el issuance, la nueva emisión de Ether es muy baja y es de 653,000 Ethers por año. Puedes creo que extender esta vista todavía más, y aquí está el efecto de qué ocurrió desde el burn, desde que empezaron a poder quemar Ether. Bueno, pues el efecto siguió siendo positivo, es decir, sí se quemaba, pero también seguía el mining, y eso implicaba muchas recompensas a los nodos que validaban y que encontraban nuevos bloques, y eso hacía que la emisión de Ether subiera. Pero desde el merge el efecto ha sido deflacionario, y eso yo creo que muchas personas lo ignoran, y es parte de entender esta criptomoneda que, como lo hemos platicado, tiene muchos usos. Es la base y yo creo que la moneda más robusta cuando hablamos de smart contracts, cuando hablamos de compañías que han construido encima de ella, y cuando hablamos de decentralized finance, cuando hablamos de stablecoins, cuando hablamos de NFTs, cuando hablamos de metaversos. La gran mayoría, no te estoy diciendo que sea la tecnología superior, no te estoy diciendo que sea la que va a prevalecer en el futuro, ni nada por el estilo, la más descentralizada, pero lo que sí te puedo decir es de que desde que salió en 2016 a la fecha de hoy, es en la que más se ha construido todo esto de lo que te hablo, todo este ecosistema cripto, y que tiene estas propiedades bien interesantes que la hacen pues deflacionaria, y que la hacen también sujeta a diferentes mecánicas y diferentes economías a las que tiene otra criptomoneda como Bitcoin. Bueno, con eso, si bien me apresuré un poquito para cubrir de manera concisa en media hora esta criptomoneda, terminamos un poco el análisis de Ethereum, y en el episodio entrante comenzaremos a ver un poco el tema de mercados de NFTs, que sé que es un tema de interés también. Por lo pronto me despido, no sin antes nuevamente pedirte tu like, tu subscribe y compartir esto a las personas que tiene que llegar. Te agradezco, te veo en el que sigue.
Chao.